Bueno, buenas noches. Qué bueno que estamos. Hoy es nuestra clase número 12, exacto. Y es la última clase. Ya terminamos, los felicito. Aguantaron al maestro. Qué bueno. Eso es muy buena noticia. Y vamos muy en tiempo. Hoy vamos a ver un tema muy importante, pero yo quisiera seguir con los ejemplos que hemos estado considerando aquí en la escritura de matrimonios que con el tiempo y con los demás estudios que vamos a hacer, ustedes van a poder determinar el perfil, ¿sí? ¿Se acuerdan que les comenté que todas estas vidas, todas estas biografías no son personas diferentes a nosotros? Igual, sí, cultura diferente, raza diferente, idioma diferente, costumbres diferentes, pero el corazón es el mismo, aquí y a través de los siglos. Así como fue el corazón de Adán, así también es hoy. Eso no ha cambiado, y eso es interesante. ¿Por qué? Porque la interacción entre Dios no es a través ni de raza, ni de cultura, ni nada. Aunque haya muchas manifestaciones culturales de muchas razas, naciones, etnias, eso Dios no está sujeto a eso. Él es independiente. Cuando un país dice, no, nosotros ¿hasta dónde llegará esto? ¿Y saben quién nos dice esta revelación? Nosotros sabemos que Israel fue el pueblo escogido por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y así se reconoce en toda la Biblia. Pero Pablo en una de sus cartas dice, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay escita, ya no hay bárbaro, o sea, ya no hay razas, ni cultura, ni etnias. Dios es Dios, el mismo Dios, y ve al hombre como único. A través de Cristo nos ve como único. Cada uno de nosotros, es más, vamos más allá, nos ve como únicos a cada uno de nosotros. Yo puedo cuestionarme un poco mi propia vida, y yo les podría preguntar inclusive a ustedes, a ver, ¿cuántos Aldos ha habido en la historia? Uno. ¿Cuántos más habrá? Ninguno. Usted es único, Aldo, en toda la eternidad, a ese nivel, en toda la eternidad solo hay un Aldo. Claro, porque estamos hechos a la imagen y semejanza del unigénito de Dios. ¿Me explico? Entonces, como solamente hay uno, es muy fácil que el Señor se relacione cuando Él también es uno. Eso simplifica muchísimo la relación personal con Cristo, porque es única. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que podrá disponer Él en su ubicación de eternidad para dedicarnos un tiempo? ¿Toda la eternidad? Y podrá ser que al mismo tiempo Él le esté dedicando a todos los que son uno con Él al mismo tiempo, todo el tiempo eterno. Claro, pues por eso es Dios. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces no hay límites humanos conocidos para esa relación, mucho menos mentales. Si nosotros tratamos de encuadrar la mente de Cristo dentro de nuestra mente, estamos mal, estamos cerrados. Debe ser que nosotros estamos por ahí dentro de la mente de Cristo. En eso consiste el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo, por el bautismo en el Espíritu, nos sumergimos, hemos sido sumergidos en el Espíritu. Ustedes han visto
en alguna ocasión en una pileta un vaso de agua, un vaso de vidrio en una pileta dentro, o de lo que sea. Cuando está afuera se ve perfectamente, pero si lo echamos a una pileta llena y se va al fondo, ¿y de qué está rodeado ese envase, lo que sea? De agua, por dentro y por fuera. ¿Me explicó? Así es el estar, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu Santo, así es tal cual. Somos rodeados totalmente por Él, rodeados en lo interno y rodeados por fuera, cada uno de nosotros. Y como el Espíritu no tiene límites, ¿cuántos espíritus humanos podrán caber en el Espíritu Santo? Todos, pero a la vez le presta atención a uno, aunque a todos también. ¿Sí? Entonces, wow, eso nos lleva a un cambio de calidad de nuestra relación con Él. ¿Sí? Nos podemos relacionar. Y fíjense que a veces como nos encerramos tanto en nuestra facturación humana, en nuestra hechura humana. No, es que tengo que orar 1 hora. ¿Qué es 1 hora para la eternidad? ¿Qué es 1 minuto? Nada. ¿Qué son 10,000 años? Nada. ¿Por qué? Porque el tiempo pierde su dimensión en nuestra relación con Él. Entonces, para Él le da lo mismo que hagamos una oración como la de Nehemías, que es la oración más cortita de la Biblia, ¿sí? Cuando le tiene que contestar al rey, Nehemías se acuerda que era copero, y le ve el semblante, se lo ve triste, y eso era como una condena de muerte, porque si el copero que probaba el vino del rey tenía una cara triste, este sabe que está envenenado mi vino, y podría ser parte de una conspiración. Si él no le decía, rey, no te tomes el vino, pues ya estaba en un problema, porque tenía que sacarle como supo. Y si no lo probaba, y estaba así como espantado, peor. Entonces los coperos tenían que estar sonrientes y, salud mi rey, listo rey, no te envenenaron. ¿Sí? Y ese era su trabajo. Y cuando le ve el semblante triste, le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y ella le dice, no, es que mi pueblo de Israel, Antes de eso hubo una oración súper cortita. Así puede haber oraciones de 24 horas, si hay quien las aguante. Pero el Señor, ¿creen que ve eso? No, Él no ve nada de eso. Él ve continuidad en la eternidad. ¿Sí? Si se puede tratar de entender cómo es la continuidad en la eternidad. O sea, ininterrumpidamente estamos en comunión con Él, fuera del contexto de espacio, de materia y de tiempo, a nivel de espíritu solamente. Eso nos da la posibilidad. A ver, yo les puedo preguntar algo más, así más. ¿Será posible que con esa relación tan intensa, independiente de tiempo, materia y espacio, podamos, entre comillas, viajar en el tiempo juntamente con el Señor? ¿Sí? ¿Cuándo viajamos en el tiempo? A futuro, a ver, en el futuro. ¿Cuándo viajamos en el futuro? ¿Y eso cómo se llama? Palabra de profecía. Un don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo de irnos hacia el futuro es que Él nos acompaña a un acontecimiento del futuro, nos lo hace ver, nos lo hace entender y nos dice, ahora háblalo. Y el pasado, palabra de ciencia, presente o pasado, ¿sí? O sea que ahí viajamos en nuestro presente, viendo cosas que solo Dios nos permite ver, y al pasado, solo cosas que ya ocurrieron. Entonces, esas películas del viajero del tiempo y todo, se quedan, son para niños. No, esto está mucho, mucho mejor. Estos viajes en el tiempo son, porque ¿qué son las visiones proféticas?
ver un acontecimiento del futuro. Si lo quieren ver estilo Hollywood, viajé en la cápsula del tiempo con el Señor y me hizo ver el aterrizaje de la Nueva Jerusalén. Pues felicidades, pero pues eso todos los profetas lo vieron. Cuando Isaías vio el sufrimiento del siervo de Jehová en el capítulo 53, ¿a quién estaba viendo? A Cristo. Pero estaba viendo no la persona, estaba viendo lo que estaba ocurriendo en el ámbito espiritual. ¿Me explicó? Ahora, eso no es diferente a nosotros como hoy. Bien, bueno, fue como una especie de introducción. Vamos a la página 23 y vamos a ver esta pareja, este matrimonio, a ver qué tal, qué le sacamos de provecho. Tenemos que ver el perfil. Y en la página 23 hablamos de Lot y su esposa, que eso está hablado en el Génesis capítulo 19. Era un matrimonio, ¿estamos de acuerdo? Sí. Que Lot era el sobrino entenado, adoptado de Abraham, ¿verdad? Él, cuando sus correspondientes pastores empiezan a pelear por el agua y por el alimento a sus ganados, y se empiezan a pelear sus pastores, toman un acuerdo, y Abraham le dice a Lot: a ver, escoge, ¿qué quieres? ¿Estas tierras o el valle del Jordán? Y escoge Lot. ¿Por qué? Porque el valle del Jordán en ese tiempo era sumamente fértil. Nada que ver hoy, porque todavía no venía juicio sobre Sodoma. Toda el área de Sodoma era impresionantemente fértil. Todavía existen los troncos hechos sal. Todavía donde estuvo Sodoma, si van hoy, ahí pueden encontrar troncos petrificados, y en el fondo del Mar Muerto también. Y el Mar Muerto no tenía el alto índice de sal como lo tiene hoy. O sea, el Mar Muerto en ese tiempo tenía peces. Estaba el Mar Muerto, que no sé cómo le llamaban antes, porque yo creo que era el Mar Vivo, ¿no? Antes de que se muriera. Supongo, con esa lógica aplastante que tengo, pienso. Y después estaba el Mar de la Galilea, que en realidad es un lago de agua dulce. Hoy ustedes pueden probar el agua y es rica el agua, y está llena de peces todavía. Hasta hay un pececito que se llama pez de San Pedro, que es el que se supone que sacaban, y ahí andan los peces. Ahí en el río Jordán, donde acostumbran irse a bautizar los que tienen las posibilidades, hablando en plata, y que se van a bautizar hasta allá como si el agua fuera diferente. Bueno, y ahí pasan los peces en el río Jordán, pero peces así grandotototes, bien interesante que está. Entonces no ha cambiado nada, pero las condiciones sí cambiaron, y fue por causa de un matrimonio. Bueno, no en sí el juicio, pero sí lo que aconteció alrededor de ese matrimonio. Porque cuando se va Lot a vivir ahí, estaba muy cerca la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra, que estas etnias tenían una adoración y estaban realmente y totalmente aprisionados por la adoración a deidades de índole sexual, que tenían una característica de liberalidad y de sin límites en la cuestión de la sexualidad. Tan es así que, bueno, de ahí surgió el término de sodomita, que está en los diccionarios, no lo estamos inventando. Si quieren borrarlo, los que no les gusta, bórrenlo. Todos los diccionarios que se editan en el mundo, pero ahí está. Y tenían unas ciertas costumbres de mantener relaciones con el mismo género. Era su cultura, era como ellos lo consideraban una cuestión de tipo espiritual, y bueno, así lo hacían. Bueno, Lot se va integrando a esa cultura, tanto que llega a estar o sentarse junto a los jueces, que eso era un cargo político importante en la época. Todavía hay pequeñas ciudades en ruinas, en donde están esas, a la entrada de las ciudades, hay como
una banqueta de piedra larga, y ahí se sentaban los jueces, los que cobraban los impuestos. Entonces, cuando entraba alguien por la puerta de la ciudad, los jueces veían, y los cobradores de impuestos, etcétera. Nadie se les escapaba de verlos. Y los jueces eran los ancianos que tenían la capacidad de hacer justicia. Y los de cobradores de impuestos, etcétera. Lot llegó a estar juntamente a esta gente. O sea, tenía influencia Lot. Y sus hijas nacieron. Sus dos hijas, únicas hijas, crecieron, se hicieron unas señoritas y ya estaban prometidas en matrimonio. Cuando el Señor dice: basta de este pecado que están practicando estos pueblos, va en mi juicio sobre ellos. Antes ya había entrevistado a Abraham, y cuando el Señor se le manifiesta a Abraham, dice: no será que Abraham deba conocer lo que yo he determinado hacer con este pueblo perverso. ¿Y por qué? Porque era su amigo, y esa es una relación de amistad. Cuando Abraham escucha lo que va a hacer, se acuerda que ahí está su sobrino, su sobrina política y las dos hijas de su sobrino. Entonces empieza a regatear con el Señor, ¿se acuerdan, no? Dice: a ver, Señor, por 100 justos habrá juicio. No, y así le va regateando: por 10, por 1 no habrá juicio. Y bueno, como diciéndole: ahí está mi sobrino. Así es que el Señor envía unos mensajeros de parte de él para sacar a Lot, a su esposa y a sus hijas de ese ámbito. Ahora, Lot la recibe, y bueno, los habitantes de ahí, del sexo masculino, pretenden abusar sexualmente de los mensajeros de Dios. Y bueno, ellos hacen ahí algo milagroso, porque no los dejan como cegados y no encuentran la puerta, porque los meten. Ya habían golpeado un poco a Lot, y lo meten, le dice, y le advierten y le dicen, porque todo eso que está aquí es lo que estoy yo diciendo aquí, Bueno, cuando están ya los dos varones enviados por el Señor y le dicen a Lot: tienes que salir, pero una advertencia: no puedes voltear hacia atrás. Si te detienes y te volteas, algo te va a alcanzar el juicio también. Y bueno, salen apresuradamente, muy apresuradamente, y cuando van en el camino de escape y se van hacia la ciudad de Zoar, ¿qué hace la esposa? Se da vuelta y ¡pum!, queda transformada en una estatua de sal, ¿sí? Eso, ¿saben que en Sodoma lo que pasó fue que dice que llovió fuego del cielo? Pero lo que creen que sí pasó fue que abajo del Mar Muerto hay un yacimiento enorme de petróleo crudo, de brea, y componentes como el azufre, por ejemplo. Y el Mar Muerto, todo ese depósito de brea, realmente lo que ocurrió fue que se resbaló y se hundió, y ahora está depositado hasta abajo. Bueno, cuando el Señor lanza rayos y caen sobre ese depósito de brea, es cuando viene el fuego tremendo, tan intenso, que todavía hay cosas que no se explican bien. Hay el azufre que se encuentra todavía, si alguien va, puede ir a buscar y va a encontrar unas bolitas así de azufre. Son negras, como esferitas, pero las parte y adentro están llenas de azufre. Es puro azufre, y es el azufre más puro sobre el planeta, y es el depósito más grande de azufre en el planeta Tierra, porque fue lo que se dio ahí cuando vino el fuego del cielo, incendió todo eso. Y además fue tan intensa el fuego, que se formaron unas cristales que solamente existen ahí, no hay en otra parte del planeta. Son únicas, y es el único lugar, que son como huellas de lo que pasó.
Bueno, cuando salen, la esposa no obedece y se queda así. Bueno, sigue Lot y siguen sus hijas. Cuando están en una cueva, porque no llegan a la ciudad, que deberían haber ido a la ciudad, porque a esas ciudades no les pasó nada, nada más a esas dos, se quedan en la cueva. Y las hijas ahí empiezan entre ellas a hablar y no sé qué tipo de pensamiento, pero nos damos cuenta cuando dicen: ya no ha quedado un solo hombre sobre la tierra para que entre a nosotras como es la costumbre en la tierra. Así es que emborrachan a su papá y tienen relaciones sexuales con ella y se embarazan. ¿Y por qué toman esa decisión? Aquí vemos ya un tipo de familia que hoy puede existir. Hay familias disfuncionales que se les cataloga como y que viven en promiscuidad sexual, en el que hay relaciones incestuosas, consentidas o involuntarias, forzadas, a través de la violación de los niños o de las niñas. O sea, ese perfil de esa familia no es nada diferente a esta familia. Pasaron por las mismas experiencias como hoy pasan varias familias. ¿Cuál es el perfil? Que hay una psicopatología de su conducta sexual, ¿sí? La conducta sexual está deteriorada y vino juicio de Dios por eso. Pero la cuestión está que como no eran ellas ni Lot parte de esas etnias sobre las que vino el juicio, sino que eran del hombre de pacto y el padre de las promesas, que era Abraham, no podía el Señor excluirlos, tuvieron que sobrevivir. Al resultado de esa relación familiar incestuosa entre Lot y sus hijas, tienen hijos. Una engendra a Amón y la otra engendra a Moab, y de ahí se va a seguir la línea generacional y van a nacer los amonitas y los moabitas. Y a través de los amonitas y los moabitas son las etnias que el espíritu... A ver, yo les hago esta pregunta: ¿qué pasó con los espíritus de todos los habitantes de Sodoma que murieron? Espíritus inmundos. ¿A dónde se fueron? A esas generaciones. O sea, fueron a habitar. ¿Y por qué fueron a habitar en las generaciones de Amón y de Moab? Porque las hijas le abrieron la puerta. Exacto, le abrieron la puerta a una relación sexual anómala, ¿sí? Al tener con su padre. Entonces espiritualmente hablando, estaba abierta la puerta para que pudieran entrar ahí, y ahí se quedaron. Y estos moabitas y amonitas después iban a hacer tanto daño a lo largo de la historia del pueblo de Israel, hasta hoy, hasta hoy. Ya no hay amonitas y moabitas, porque eso es cuestión de ADN de raza, pero sí los mismos espíritus, porque son inmortales. Todavía existen y son los que están causando hoy tanta confusión, tanta desorden. Son los mismos espíritus. No han dejado de trabajar, porque si son inmortales, están ubicados dentro de la eternidad, que es para ellos 3000 años. Han ido pasando de generación en generación y se han ido extendiendo sobre la faz del planeta. Así es que el problema de la sexualidad fuera del orden de Dios tiene un trasfondo de tipo espiritual por causa de esta familia. ¿Sí? De ahí vino, porque todavía no se daba la adoración que ha quedado escrita, que es la que conocemos, la adoración a Astarte o a Moloch, que son las entidades masculina Moloch y femenina Astarte o Astarot, deidades sexuales que los cananeos, los jebuseos, eteos, todos los feos que están ahí adoraban, y todos con una sexualidad
totalmente fuera del orden de Dios, ¿no? Por eso es que el Señor le dice: no quiero que contaminen su ADN que ustedes tienen y que ya les he puesto, con el ADN espiritual de esas entidades. Por eso es que les prohíbe que se casen los judíos con alguien que no sea judío, pero fue por esa antigua orden. Hoy ya es diferente, en Cristo eso ya no va, ¿sí? Y ya es otro mecanismo que vamos a entender posteriormente. Bueno, entonces este perfil de esta familia sigue existiendo hasta hoy, ¿ok? ¿Tiene alguna pregunta de esta familia? Cuando vemos que hay desorden sexual en una familia, ustedes están confrontándose con este tipo de espíritus, para que lo identifiquen. Y no es cuestión ni de preguntarle: ¿eres Moloch? Pues le va a decir: no, soy de un jugador de fútbol de hace 100 años. Claro, porque es maestro en el engaño. ¿Me explicó? No le va a decir eso. No, le va a decir cualquier otra cosa. Pero de que son los mismos, son los mismos. Eran millones. Bueno, Isaac y Rebeca. Vamos a otro, en la página 23. No sé, yo tengo otra numeración. A 24. Sí. En el último habla de cómo Jesús redimió este pecado. Sí. Eso vamos a ver. Sí, ok, qué bueno que me lo mencionas, porque ahí dice: el mismo Señor tendría que pagar en la muerte virginal de Jesús en la cruz y ser exhibido desnudo en la misma. Pero hay otra razón muy poderosa que todavía no menciono y que voy a decir, sí, cuando lleguemos. Porque hoy tenemos que ver la redención de las instituciones a través de Cristo. Hoy tenemos que entender el tema ese, que es el tema más importante. Bueno, Isaac y Rebeca es otro matrimonio que tiene un cierto perfil. Y vean cómo dice el subtítulo: Isaac y Rebeca, el discernimiento de un matrimonio feliz y pleno cuando se permite la alianza del Espíritu Santo en el noviazgo. Cuando ellos se van a conocer. Es interesante, no me puedo detener ahí tiempo porque es largo, pero es muy interesante cómo el siervo de Jacob, Isaac, perdón, pide que de Abraham, sí, el siervo de él, le pide que le vaya a buscar una prometida a su hijo, Isaac. Y hace algo, porque dice que puso bajo su muslo de Abraham. Pero ¿saben qué realmente qué es lo que hacían? Cuando hacían un juramento de esa naturaleza, era muy serio, porque iba de por medio la hombría, en ese caso de Abraham. Porque lo que hacían los que se comprometían, como el siervo de Abraham, era que metían la mano, pero tocando los testículos del varón que pedía el pacto. O sea, por mi hombría y mi capacidad de procreación, yo te pido que cumplas este compromiso. Y no podían no cumplirlo. Era muy serio, muy serio. Y para Dios y Abraham era muy serio, porque por ahí va a venir la línea del justo, o sea, el nacimiento de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando hay un juramento de esta naturaleza, el siervo se va a buscar a la futura esposa y llega al lugar, y este siervo, ¿saben? Es el antitipo o un tipo del Espíritu Santo. Cuando va a buscar, ¿por qué? Porque este modelo de relación, en ese sentido de noviazgo, es el mismo que sigue usando el Señor hoy para las hijas de Dios. El Espíritu Santo es quien tiene la labor de buscar la mujer que le va a llevar a cierto hombre. Sigue haciendo lo mismo. Y es importante que lo haga así. ¿Por qué?
Porque la mujer que va a ser llevada por el Espíritu Santo a un determinado hombre, ya en tiempo futuro el Señor ya vio las generaciones y lo que harán esas generaciones precisamente de esa relación de esa mujer con ese hombre. No está basado en el enamoramiento emocional o en circunstancial o la química, el flechazo. No está basado en nada de eso, Está basado en un propósito definido que Dios tiene para esa futura pareja, o ese futuro matrimonio. ¿Por qué? Porque el Señor vio en el futuro que en la línea del justo, que los descendientes de ellos iban a ser el Señor Jesucristo, ni más ni menos, ¿verdad? Entonces es una relación muy cuidada de parte del Señor. Y si nosotros somos a la imagen y semejanza del unigénito de Dios, somos parte integrante del cuerpo de Cristo, somos parte del postrer Adán, ¿por qué no ha de hacer lo mismo el Espíritu Santo para unir en matrimonio a un hijo o una hija de Dios? Sigue haciendo lo mismo, por esa misma descendencia única que el Señor todavía busca entre sus hijos. Entonces Él le da muchísima importancia. Por eso cuando dice alguien, yo he oído opiniones que dicen, no, es que la Biblia no habla acerca del noviazgo. Claro que sí habla. Finalmente, ¿qué es el cuerpo de Cristo o qué es la iglesia hoy? ¿Novio de quién? Y entonces, ¿cómo que no habla de noviazgo? Sí habla de noviazgo. Es más, como lo hemos mencionado en clases anteriores, el esposo es el que está comprometido a la manera hebrea, es el novio. Esposo es igual a novio, ¿sí? Entonces, y la esposa es igual a novia, están comprometidos. Y por ahí les dije, me acuerdo, no sé si fue aquí, de que todavía en el Apocalipsis, en el último capítulo, todavía sigue siendo la esposa, pero ya fueron las bodas del Cordero. Dice, ¿por qué? Si ya estaban desposados, ya debía de ser la mujer del Cordero, porque ya ha habido una relación íntima. Pero acuérdense que Jesús dijo que en el cielo no se dan en matrimonio. O sea, ya la cuestión de física ya no tiene razón de ser. Por eso sigue siendo esposa, porque es a un nivel meramente de tipo espiritual, ¿sí? Ahí nos confirma lo que Jesús dijo. Cuando sigue teniendo trato de esposa la iglesia a esas alturas. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces ahí vamos entendiendo mucho de lo que están viendo con Pati, que lo ven de manera muy práctica, pero el trasfondo espiritual lo pueden encontrar con la historia de Isaac y de Rebeca. Las cosas cambiaron, ya como matrimonio cambian mucho. Aquí nada más tratamos la relación de ellos como en su noviazgo. Viene otro matrimonio que es Jacob y Raquel. Dice, la fidelidad de la pareja en situaciones diversas y la decisión del cambio en las relaciones familiares. Cuando Jacob y Raquel se unen, ¿ustedes saben cuánto trabajo le costó a Jacob unirse con su esposa? Pero le costó muchísimo, porque estaba con alguien que era igual a él, con un pillo que era Labán. O sea, Jacob y Labán no eran nada diferentes, nada diferentes, porque Jacob era un burlador, era un estafador, y desde que sustituye a Esaú para robarse la bendición del patriarca, ya vemos, influenciado por su propia madre, su propia mamá lo lleva a que engañe a su papá. Y bueno, ahí Isaac estaba ya ciego, no veía, fue engañado realmente, pero ahí parecería que se rompe la línea del justo, porque no era, el primogénito era Esaú y no Jacob. Por eso es que el Señor tiene que dejarle una huella a Jacob de esa ruptura, cuando le descoyunta
la articulación que se pelea con él se le manifiesta. Le dice, se rompió la relación, la generación marche como debía de ser, por eso pum, le deja esa huella. Y bueno, sigue por ahí, el Señor la cambia, y bueno, ahí siguió, pero Jacob tuvo una vida antes de tener ese encuentro. Todavía tuvo el sueño, que estaba recostada su cabeza en una piedra, que la piedra viene siendo un prototipo de Cristo en la cabeza del varón, y que la revelación o la mente de Cristo se logra a través de una relación de cabeza a cabeza. Eso es lo que significa cuando está Jacob durmiendo y que ve una escalera en el cielo, como Esteban. ¿Se acuerdan cuando mataron a Esteban? Que él ve todo el sistema angelical y el Señor y todo en una visión profética. Bueno, así la tuvo Jacob también, y es interesante. Pero bueno, entonces este matrimonio, que finalmente cuando van haciéndose más viejos, se van como teniendo cada vez más confrontaciones, ¿no? Van teniendo una relación por la misma forma de ser de Raquel, cuando engañan, cuando están tiene mucho miedo de morir, de que lo maten a su hermano, Esaú, a Jacob, y están huyendo, bueno, hasta que tienen un encuentro verdadero con el Señor. También es con los escotos. Hizo un montón de cosas que no son muy buenas, pero entendamos que estamos hablando de un matrimonio que no tomó decisiones sabias, y que las decisiones que tomó conforme al Señor les costó dolor y sufrimiento. ¿Habrá matrimonios hoy así? ¿Sí? Hay matrimonios que hoy, cuando toman decisiones, van a ser decisiones realmente dolorosas. Les va a costar, van a sufrir, pero bueno, tienen que tomar ese tipo de decisiones. Si se comprometieron en matrimonio, de que vengan épocas de sufrimiento, épocas difíciles, pues sí, van a venir. Hay matrimonios así, pero bueno, en el Señor encontramos mucho consuelo. El Cana y Ana, este matrimonio, sí es hermoso, hermoso. Los papás de Samuel el profeta. La importancia del futuro de los hijos y el rol que juegan los padres en relación a la espiritualidad de sus generaciones. Ellos, como padres del futuro profeta que fue Elías, Samuel, ellos hicieron algo. Bueno, es tan importante esta historia de Samuel que le vamos a dedicar un módulo completo a la vida de Ana y Elcana y Samuel su hijo. ¿Por qué? Porque ¿saben qué vamos a aprender de ahí? Cómo ministrar al espíritu de los bebés a través del ejemplo de Ana. Ahí está la clave. Es súper interesante. Tanto es así que el módulo se llama procreación y embarazo. Y ahí nos basamos en la historia de este matrimonio. Por eso merecieron. Moisés y Séfora. La intuición espiritual de la esposa, herramienta invaluable en la relación matrimonial. Ustedes se acuerdan que Séfora fue hija de Jetro, ¿sí? Cuando sale huyendo de Egipto Moisés, que lo querían ejecutar por haber matado a un egipcio, porque descubrieron que él era hebreo, por lo que pasó, él se encuentra huyendo en el desierto y se encuentra a su futura esposa Séfora. Y Jetro practicaba la religión de ese tiempo, que era de la línea de los setitas, ¿sí? De los setitas, de Set, el hijo que nace en lugar de Abel, con Adán y Eva, ¿sí? Y la línea de los setitas eran los únicos que conocían el nombre de Dios, el auténtico nombre de Dios, que ellos lo invocaban.
y se transmitían las relaciones por medio de relatos orales, lo que ocurrió en el huerto del Edén, y todo eso se fue transmitiendo, y Moisés lo aprendió muy bien de Jetro. Cuando se hizo novio y esposo de Séfora, fue instruido por Jetro en toda la historia del Génesis. Por eso es que puede escribir el Génesis Moisés con mucha facilidad. Y otro autor más, que a mí no me extrañaría que dicen que fue Josué, pero hablan hasta de un tercer autor que escribió el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero bueno, entonces Moisés conocía muy bien la religión del Dios no conocido, del Dios innombrable. Por eso es que cuando se va al desierto y se le empieza a manifestar Dios a Moisés, que le habla desde la zarza ardiente, a Moisés no le causó tanto impacto, nada más que ahora sí estaba en el Dios del que le había compartido su propio suegro. Y cuando Moisés empieza a tener este conocimiento, su esposa también sabía muy bien, porque Jetro ejercía una especie de sacerdocio de ese tipo. Y cuando él va a ir a Egipto, en sus primeras confrontaciones, en el camino le sale el Señor y lo quiere matar a Moisés, y está ya en una situación muy crítica. Entonces Séfora hace algo importante, el discernimiento de Séfora. Dice, pero ¿por qué? A ver, en primer lugar, ¿por qué tiene mi esposo esta situación? Dicen que le vino una fiebre maligna, algunos dicen que vino una fiebre, otros que sí fue una lucha, que sí fue una pelea directa como la de Jacob, como haya sido, pero estaba en peligro de muerte. Y Séfora discierne que quien estaba contendiendo con su marido era el Señor. Entonces dice, ¿por qué? O sea, ella empieza no sé, tal vez a orar a su manera, o a preguntarse, ¿por qué el Dios de mi padre, de mío y de mis generaciones quiere acabar con mi esposo? Entonces Séfora dice, ya sé, y va y circuncida a su hijo Gerson, lo circuncida, y agarra el prepucio del niño y se lo lanza a los pies. Por eso es que dicen que estaba luchando. Se lo lanza a los pies y dice, a la verdad que tú eres mi esposo de sangre. ¿Por qué? Porque Moisés, que fue educado con toda la educación egipcia, conociendo a los dioses egipcios, adorando a los dioses egipcios, toda la ciencia que aprendió de los egipcios, Moisés, cuando conoció a Dios, probablemente sí tuvo que ser circuncidado por Jetro, porque después él, en las leyes que el Señor le da, y Moisés, el legislador por excelencia, tenía que ser el primero en cumplirla, tenía que haber estado circuncidado, ¿sí? Por lógica. Pero se le pasó un detalle a Moisés, que no circuncidó a su hijo, y eso venía desde Abraham, que no era judío, todavía ahí no eran judíos, sí, eran hebreos ya, Abraham y ellos todavía no, pero ya Moisés, bueno, ya se va formando el pueblo, la etnia hebrea, con mayor razón, que era el pueblo de la promesa, el pueblo de Dios, elegido por Dios. Entonces se le fue a Moisés. Entonces el Señor dice, no puede ser que alguien que va a instituir mi ley se pase por alto las leyes. Por eso es que tengo que ejecutarlo, porque las leyes que yo le voy a dar a él, el varón que no esté circuncidado no puede estar acá. Por eso es que lo quiere, que eso es cómo opera la justicia del Padre. O sea, la justicia del Padre, Moisés es el típico representante de la operación de la justicia del Padre. Cristo es la operación de la gracia, ¿sí? El Padre es en la operación de su justicia, es en el Antiguo Testamento. Ahí todo opera
dentro de la justicia del Padre Celestial, como tuvo que operar con Moisés. Entonces no iba iba a decir, a ver, todos ustedes, desde hoy en adelante, porque aquí están las tablas escritas por el dedo de Dios, tienen que circuncidar al 8º día a su hijo. Y ahí seguro iba a haber codazos. Y yo ya vi a Gerson, su hijo, y no está circuncidado. Y nos está obligando a que circuncidemos a nuestros hijos, y su hijo no. Entonces no podía ser. Por eso es que tiene que cumplirse por anticipado. La ley del mismo Moisés se da por anticipado, que se tenía que cumplir. Y esta Séfora tuvo el discernimiento de interceder por su esposo. Hoy hay matrimonios así, que la esposa tiene una mayor capacidad de discernimiento espiritual que el marido, porque el marido descuidado y aquí y allá, y dice, no, que lo que sea, dentro de las cosas que hoy hacemos, ¿sí? Instruir a nuestros hijos en las cosas de Dios, cumplir con los deberes, como está escrito en Romanos capítulo 12, los deberes cristianos, de servir, o sea, todas las cosas de la vida cotidiana en el Señor. Y a veces nos descuidamos y dicen, no pasa nada, pues no, sí pasa, pero gracias a Dios que hoy podemos tener una esposa idónea para que pueda interceder por el esposo descuidado, el marido descuidado, y puede interceder por él para que el Señor no obre en desventaja para con ese matrimonio. ¿Me explico? Porque la justicia del Padre sigue operando aún estando bajo la gracia, en un equilibrio que se establece, pero la justicia del Padre está pendiente ahí. ¿Cuándo se ejercerá la justicia del Padre? En un matrimonio creyente y un matrimonio, un esposo descuidado y que no le interesa y no obedece. ¿Cuándo operará la justicia del Padre? Opera, Estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, pero díganme si no, el pecado trae consecuencias. Sí. ¿Y qué opera en la justicia del Padre? Sí, porque nosotros lo leemos con las exhortaciones de Pablo, ¿sí? Por eso dice, miren, cuando dijimos que en la 1 de Corintios dice que si el marido incrédulo no abandone a su esposa, porque por ella sus hijos son santificados y no son inmundos, ¿sí? Así dice la 1 de Corintios, ¿se acuerdan? Bueno, y creo que aquí lo dijimos, que la palabra marido allí tiene dos significados, pero con un marido incrédulo, incrédulo significa que no confía en Cristo. Esa es la traducción, y que es un cadáver, en el sentido de muerto espiritualmente. Pero el Señor permite que haya, y ese muerto espiritual, ese cadáver espiritual que no confía en Cristo, que está conviviendo con una mujer creyente, ¿qué es capaz de hacer? Porque dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué va a cometer ese muerto que está ahí? Delitos y pecados. ¿Delitos de qué tipo? Delitos espirituales. ¿Y un delito espiritual qué es? Veámoslo hoy, ¿qué es hoy un delito? No obedecer una ley, infringir una ley. ¿Me explico? Cuando yo infringo una ley, cometo un delito. Bueno, cuando se infringe la justicia del Padre, se comete un delito espiritual. Y cuando se ejecuta cualquiera que sea la forma de pecado, se complementa que estamos ahí en un problema grave, y puede ser que está muerto en delitos y pecados. Es un cadáver, y la esposa, para salvar a la generación que tiene el ADN del Padre, ella, y que ya tiene los hijos, para poder preservar el ADN espiritual del Padre, es que le dice, no lo abandone
al marido incrédulo. Aguanta, pero hasta cierto punto, ¿sí? Bueno, ahí vamos, pero ya analizaremos eso con muchísimo más detalle. Así es que Séfora es un prototipo de una esposa intercesora. Ahí pueden ustedes leerlo. Hay mucho de qué completar con este matrimonio. Y llegamos al de Nabal y Abigail, que es la esposa, otro tipo de esposa intercesora. Pero aquí no es como el ejemplo anterior, como Moisés, porque Moisés finalmente era Moisés, sino que este es otro tipo de varón, que es Nabal. Y Nabal significa insensato o otra palabra más fuerte, estúpido, ¿sí? Yo no le pondría a un hijo mío así. Nabal, ¿qué pensaban sus papás? Pero a lo mejor no era tanto la intención de sus papás, sino, no sé, como para librarlo, o el papá era igual, o quién sabe, no sé. Pero yo no le pondría a un hijo mío le pondría yo de nombre insensato, tal vez porque desafiaba mucho las órdenes de papá y mamá, y andaba caminando ahí al filo del precipicio, jugaba con las cobras, agarraba los escorpiones, qué sé yo, ¿no? Y dije, mira, este niño vamos a ponerle insensato, porque hace cada cosa que no va con su personalidad. Así es que el nombre que le vamos a poner va a ser este. Y tal así se comportó con David. David en alguna ocasión le había salvado la vida a Nabal. Y cuando David anda huyendo con su gente de Saúl, le pide apoyo a Nabal y no se lo da. Y se estaba muriendo de hambre David y su gente, y hacía banquetes, y a la gran mayoría dice, no, ¿quién es David? No, yo no sé quién es David. Entonces se junta David con sus valientes y van a ejecutar a Nabal. Pero ahí Abigail se entera y baja a intercede por su marido, y le lleva a David higos, le lleva pasas, le lleva pan, y intercede por el marido. Pero aunque intercedió por el marido, no fue David el que le quitó la vida, fue el Señor. Le vino seguramente cuando le dice su esposa, venía David a ejecutarte, se espanta tanto que le da seguramente un ataque al corazón. Entonces es otro prototipo de matrimonio. O sea, todos estos diferentes perfiles que están en estas historias hoy los seguimos encontrando, hoy. Y la manera como Dios actúa o trabaja con ellos puede ser muy semejante, en alguna forma muy parecida a la manera como Dios determina trabajar con este tipo de matrimonios. Vamos hasta el de David y Betsabé, después de muchas citas donde se narra la historia de Nabal, llegamos al de David y Betsabé. ¿Fue un matrimonio? Sí. Pero, ¿qué problema hubo ahí? Oigan, David, el rey, un varón conforme al corazón de Dios, el super rey, ungido y vencedor de ejércitos y todo, el consentido del Señor en la época, y prácticamente viola a Betsabé. No la veamos a Betsabé como seductora, la debemos ver como una víctima, como una víctima, porque prácticamente es violada por lo que pasa es que ella consintió porque estaba en peligro su vida. Si se hubiera resistido a los deseos del rey, la matan. Entonces ella, ¿y por qué pensamos eso? Porque después de que tiene la relación con David, se va al templo a limpiarse de su inmundicia, dice, y va a ofrecer el sacrificio de la mujer adúltera. Entonces era cosa seria. Pero después de toda una trama tipo telenovela que hace el rey David de matar al esposo de su esposa, aunque indirectamente, de la esposa de Urías, esta Betsabé, que lo manda a matar, claro que lo mataron el enemigo y lo levanta como héroe, y ya estaba embarazada Betsabé, y para salir del apuro del embarazo de David en Betsabé, dice, bueno,
me voy a consolar a la viuda de este gran héroe nacional, me voy a casar con ella. Y se casa con ella y tienen al hijo, y todo bien, ¿no? Todo se arregló de maravilla. Pero Dios no puede ser burlado, porque llega un profeta que se llama Natán y él le pone una parábola y le dice todo. Un hombre tenía una ovejita y de repente uno se la quiso quitar y le empieza a decir, sí, ¿qué harías, rey? No, yo lo mandaba a matar. Sí, pues ese eres tú, que se robó una ovejita. Por eso vemos cómo realmente esta Betsabé fue una víctima. Ante los ojos de Dios era una víctima. Ahora yo les pregunto, ¿creen que hoy haya violaciones dentro de los matrimonios? Sí hay. Y violaciones no solamente físicas, sino aún verbales, psicológicas, con maltrato, violando la intimidad de la pareja, porque hasta entrometiéndose en la relación personal con el Señor, toda una serie de cosas. David pasó por eso, y eso quedó muy anotado, porque dice por ahí en uno de los libros de las crónicas, que habla de David, David, varón de Dios, varón conforme al corazón de Dios, a excepción de lo de Urías Eteo. O sea, quedó manchado el expediente, y era de la línea del justo, David, porque de ahí iba a salir, por un lado, por cuestiones de parentesco político, por ahí iba a salir María y va a salir José. O sea, los dos eran descendientes del rey David, para que naciera el Señor Jesucristo. Y había que limpiar otro pecado más terrible, sexual, porque aquí fue una violación. Pero ¿qué fue de la mujer, de esta mujer de Jericó que salvó a los 2 espías? ¿Se acuerdan? De Rahab. ¿Qué hacía Rahab? Y fue antepasada de Jesucristo. ¿Cómo? Entonces el Señor Jesús tuvo que redimir esos pecados sexuales en sus generaciones. Por eso de lo que leímos ahí anteriormente. ¿Cómo es que va a redimir el Señor Jesús eso? De limpiar fíjense, desde la cuestión de Adán y Eva, que tuvieron que ser vestidos porque se avergonzaban aparecer desnudos delante de Dios. Eso tuvo que ser redimido. Tuvo que ser confirmado el pacto a través de la circuncisión de Abraham en la persona de Jesús. Y tuvo que limpiarse el pecado sexual del rey David y de Rahab, para que quedara limpia toda la genealogía espiritual del Señor Jesucristo, pero a través de la redención en la cruz. ¿Y cómo tuvo que hacerlo? El Señor Jesús tuvo que ir a la cruz virgen, sin relaciones sexuales, fue virgen. Y a los crucificados, por eso es que la crucificación tenía que ser así de difícil, eran desnudados y eran exhibidos desnudos. Dice, miren, el postrer Adán también está desnudo, pero el Señor Jesús ¿cómo estaría él, su sentir de ser exhibido desnudo ante toda la multitud? ¿Avergonzado? Porque tuvo que llevar la vergüenza de Adán delante del Padre, porque finalmente cuando él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Finalmente delante de quien estaba, apareció también desnudo, también delante del Padre, como apareció Adán. Por eso es el postrer Adán. ¿Se dan cuenta? O sea, no hubo un solo detalle que se haya perdido. Y de Abraham, el Señor es exhibida su circuncisión, porque pues era judío, y digo, a todos los circuncidaban, y era para avergonzar, y decir, miren, tiene el pacto con Abraham, y miren lo que hizo, por eso está aquí en la cruz. ¿Cómo puede ser posible que un hijo de Abraham, una descendencia de Abraham, pudo haber cometido tales delitos? Por eso, miren, qué vergüenza, que merece la muerte de cruz.
Entonces Él tuvo que redimir, porque no estaba en el plan de Dios que existiese la circuncisión. De hecho, hoy existe o no, sí, pero no en lo físico, sino en el corazón. ¿Cuál será la circuncisión del corazón? Si se han puesto a pensar. A ver, en la circuncisión física, los que saben de qué se trata, se quita una porción de carne, de piel, ¿no? Sí, la pielecita que cubre el miembro masculino. Esa porción de carne descubre la sexualidad varonil y la hace visible. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando se presentan delante del Señor avergonzados de su desnudez? Se la tapan, pero con la circuncisión es como si se quitaran las hojas de higuera. ¿Sí? Dice, ya no tienes por qué avergonzarte de tu sexualidad, porque yo la he creado, yo me complazco con ella, y fuiste redimido en tu sexualidad por Cristo, porque por eso fue a la cruz lleno de vergüenza y exhibida su circuncisión, pero para redimir tu sexualidad. Por eso es que subió desnudo en la cruz. Entonces, todo el plan redentivo de Cristo, que esto lo vamos a ver con más detalle, el módulo que sigue, de la sexualidad a la luz de la Biblia, vamos a entender el trasfondo espiritual de la sexualidad, que es tremendo. Es tremendo. La sexualidad no es una función biológica y mental, no, tiene su raíz y su peso es principalmente de tipo espiritual, pero hay que entenderla bien, ¿sí? Entendiéndola bien vamos a entender muchísimas cosas y vamos a entender por qué el mundo está de cabeza hoy. Lo vamos a entender muy bien. Bueno, ese fue el problema de David. También viene bastante historia de él. Viene otros matrimonios que ya por cuestión de tiempo ya no alcanzamos a ver del Nuevo Testamento. Zacarías y Elizabeth es otro ejemplo. Todos ellos. José y María, sí. Estaba con Filipo que como la circuncisión del corazón y la devuelve de la carne, pero ahí sí, bueno, son las obras de la carne que deben ser echadas fuera de nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión de que por medio de Cristo sea circuncidado nuestro corazón, Él toma toda la carne que está cubriendo nuestra propia existencia, y como la esposa es una persona con el marido, somos uno solo, está incluida ahí la esposa. Entonces el reconocer, es decir, decidimos echar fuera la carne de nuestra sexualidad, ahí está ejecutándose la circuncisión del corazón. Todas las obras de la carne, que ustedes las pueden leer en Gálatas: celos, iras, contiendas, griterías, maldición, hechicerías. Todo eso son obras de la carne. Todo eso es lo que va en esa carne que se circuncida del corazón. Que corazón, veámoslo como espíritu, porque eso es lo que significa. Entonces, todas las obras de la carne que están operando en el espíritu del creyente, a través de la circuncisión del corazón es tomada todas las obras de la carne y entonces sí, el espíritu puede dar fruto. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno, eso es todos estos mecanismos. Bien, ahora, ¿cómo es que fue? Y vamos al tema, quiero entrar ya porque tenemos poco tiempo, al tema de la redención de las instituciones. Es el tema 8, es el tema que sigue, que ese me interesa muchísimo que lo veamos hoy como última clase. Bueno, la redención no solamente tenía que considerar lo personal, la redención tenía que considerar también lo institucional. De las 4 instituciones que le dio el Señor a Adán desde antes de su salida del huerto de Edén, que fueron creadas en un ámbito de eternidad, tienen que regresar nuevamente a ese diseño original, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y las repasamos cuáles son. Primero, la comunión entre Dios y el hombre, la más importante de todas, que las otras 3 están al mismo nivel de importancia. Después sigue matrimonio y familia.
después sigue gobierno y autoridad, y después finalmente administración y mayordomía de la economía. Son los ámbitos en los cuales Adán iba a desarrollarse y sus generaciones venideras. Todas se perdieron y todas tomaron posesión de ellas Satanás y sus huestes. Ellos empezaron a manejar. ¿Quiénes empezaron a manejar la comunión Dios-hombre? ¿Quién empezó a manejar esa institución? Satanás mismo. ¿Y por qué decimos que Satanás mismo la manejaba? Bueno, porque en Mateo 4, cuando es llevado por el Espíritu Santo al desierto al Señor Jesucristo y se le aparece Satanás para que fuese tentado, le dice: ¿ves la gloria de todos estos reinos? Si te postrares y me adorares, toda su gloria será para ti. ¿Cómo pedía adoración? Porque él estaba en posesión de la comunión Dios-hombre, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí lo confirmamos. Esa es una. Después, ¿quién toma control de del matrimonio y la familia? Ya se los dije, porque son los que están ahí en la Biblia. Se los dije hace rato. Los que encontramos, que son Moloch y Astoret. ¿Sí? Ellos son los que toman posesión, que tendrían muchos nombres. Muchas culturas tienen otros nombres, pero son los mismos espíritus. Hasta en China existe, el Mun-Li se llama, es la diosa de la fertilidad. En los aztecas, en Semiramis, Acera, hay un montón de cada etnia, cada cultura alrededor del mundo tiene esos mismos espíritus con sus nombres propios. Por eso no importa la etnia, es el mismo espíritu. Ellos van a tomar control y entrarán otros espíritus inmundos ahí. Entra Belial, entra Lilith, que son nombres de demonios que están muy especializados. Por ejemplo, Lilith se especializa en destruir los matrimonios de los pastores, de los ministros y de los siervos de Dios. Es un espíritu que eso hace, se mete y lleva al adulterio al pastor, tanto ahí hubo una interferencia de tipo espiritual, ¿sí? Y abrieron la puerta de alguna forma, de alguna manera, la abrieron y entraron. Aún ni con adulterio físico, sino, como dijo el Señor Jesús, con un adulterio mental, ¿sí? O de la imaginación. Pero el único fin, ¿no? Es en el único fin, o sea, de la única forma que busca Lilith, se llama Lilith. Sí, por eso, sí. Pero es la única forma que lo busca hacerlo caer en adulterio nomás. Sí, no, hay y trabajan entre ellos. Claro. Está otro que no podemos olvidar, que es Jezabel, claro. ¿Sí? Que también destruye los matrimonios, pero no tanto en el ámbito de lo sexual, aunque sí está. Es más, ahí el dominio y la subyugación, claro, del varón, ¿sí? El espíritu de Jezabel subyuga al varón, y hoy lo estamos viendo cómo está operando a sus anchas. Hay una profecía que dice que en los últimos tiempos la mujer rodearía al varón, ¿sí? Es decir, lo rodearía, es decir, lo abrazaría y lo mantendría oprimido, ¿sí? Así, no haces nada, ¿sí? A menos que yo te suelte, pero no te voy a soltar. Y hoy se está cumpliendo eso, lo vemos claramente, ¿o no? Que en una malentendida liberación femenina. La liberación femenina solamente la tiene por medio de Cristo, la mujer, nada más, igual que el hombre. Es la única verdadera y auténtica libertad. Pero lo demás, no es así. ¿Quién toma la autoridad sobre la economía y la administración? Y lo menciona Jesús. Cuando habla una palabra en el griego, en el arameo y todos ellos, es el mismo Dios, no importa el nombre, el Dios de las riquezas, ¿sí? Que es el que vemos el rico y el Lázaro, en la parábola de él, aunque era un judío, se supone, porque le dice a Abraham, lo trata de padre, pero se fue al infierno, aunque era hijo de Abraham, pero estaba en el infierno. ¿Por qué? Porque su adoración era la buena vida, el hedonismo, la vida del placer, ¿no? Entonces ahí vemos el poder que da el dinero, que es la puerta que le abren a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Ellos abren la puerta a la interferencia espiritual de Mamón. Cuando venden sus terrenos, toman una parte,
se quedan con ella y dan una parte nada más. Ellos le abren la puerta a ese espíritu. Pedro lo discierne y le dice: no puede ser, no puede haber una unidad entre un espíritu inmundo o perverso como Mamón con el Señor, para las cosas que se le están dedicando al Señor. Y entonces se muere. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Cuál nos falta? Gobierno y autoridad. ¿Quién es el que toma posesión de esa institución? El Baal. El Baal, que es todo lo que tiene que ver con el gobierno sobre la creación. El Baal significa simplemente Señor. Si usted lo ve en el diccionario, dice Baal, pero después se va a transformar, porque para que se confundía muy fácilmente, se va a transformar en Baal Zebub, que con el tiempo se va a transformar en Belzebú. Y Belzebú o Baal Zebub significa del hebreo el señor de las moscas. Y el señor de las moscas es una manera de entender que es el dios de la corrupción, de todo lo que se corrompe. O sea, donde haya corrupción de cualquier tipo, está operando Belzebú ahí. Entonces, ¿qué será con un gobierno corrupto, corrompido? ¿Quién está operando? Belzebú. Así es, ¿sí? A través de las coimas, a través de un montón de cosas, se abre la puerta a ese espíritu. Y ese es el que tiene autoridad. Entonces, todas las instituciones estaban posesionadas, estos espíritus, y tenían que ser redimidos. ¿Cómo se logró esto? ¿Y cuál fue el plan de Dios y del Señor Jesucristo para que esto quedara solucionado? Bueno, vamos a ver cómo fue. Ahora, estas instituciones que siguen existiendo hasta hoy y nunca van a desaparecer. En el tiempo de Jesús, que fueron instituciones creadas por Dios, pero ya estaban muy corrompidas, muy corruptas. ¿Cuál sería la institución de gobierno y autoridad del tiempo de Jesús corrupta que estaba? ¿Quiénes serían? El Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano. ¿Quién sería el que manejaba en ese tiempo en la comunión Dios-hombre, que estaba también corrupta? Los sacerdotes del orden de Aarón, o sea, del sacerdocio de Aarón, pero ya estaba bien corrupta, bien corrompida. ¿Quién sería el que manejaría la administración, la economía? ¿Quién creen que fue el que la manejó? No. Sí, ese es el espíritu, pero personajes, porque estamos hablando de los sacerdotes, estamos hablando del Imperio Romano. ¿Saben quién? Judas Iscariote. Ajá, claro, sí, claro, porque él manejaba la bolsa de las ofrendas que le daban a Jesús, ¿sí? ¿Y cuál nos falta? Familia. ¿Quiénes serían en ese tiempo el prototipo de familias corruptas? Las propias familias de Jerusalén. Y vamos a ver en dónde. Todas estas instituciones, estas 4 instituciones, tenían que ser limpiadas, tenían que ser liberadas de su corrupción por medio del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo tendría que llevar el pecado institucional en la cruz para que fueran hechas libres estas instituciones. ¿Sí? Miren, vamos a ver si las vamos encontrando, ¿ok? Entonces vamos a leer, vamos al capítulo 26 de Mateo. ¿Ya lo tienen? 26, 57. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Qué institución estamos leyendo aquí? ¿O de qué institución se trata? Comunión.
Dios hombre, ¿está bien? Ahí fueron llevados, y ahí lo empiezan a enjuiciar y le levantan una calumnia. Entonces, cuando está delante del sacerdote Caifás, el Señor Jesús, vean cómo, no en el caso, ¿cómo se corta esto? Ya, después hablo. Perdón, a todos nos pasa, no se hagan, a ustedes también les pasa. Bueno, en sus mejores momentos de inspiración les pasa. Bueno, dice en el versículo 57, dice en el 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no la hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron los testigos falsos. Y bueno, y fíjense qué actitud la de Jesús, cuando lo están acusando de que iba a derribar el templo y en 3 días reedificarlo. En el 62 dice, levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? De que iba a tirar el templo en 3 días y lo iba a levantar. Él dijo eso. ¿Fue verdad o fue mentira? Sí. Fue verdad. ¿Y lo levantó? Sí, pero no el templo como ellos creían, el templo de Herodes, sino hablaba de su propio cuerpo, de la resurrección. O sea, ¿qué estaba diciendo esta institución corrupta? ¿Estaba diciendo una verdad? Sí, pero ¿desde qué enfoque? Desde el enfoque de la corrupción. Ya era tal la corrupción que no eran capaces de distinguir la verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando le dicen que esto están hablando, y dice en el 63, mas Jesús callaba. ¿Y qué necesidad tenía Jesús de hablar o de decir algo? Ninguna. ¿Por qué? Porque entre más lo acusaran, más pecados echaba Jesús sobre él de esa institución. Entonces Jesús no tenía que hacer nada, sino que la misma institución se echara encima de él con toda su fuerza, con toda su intensidad, para que el Señor Jesús tomara sus pecados. Por eso no tenía que decir nada. ¿Qué estaba haciendo? Absorbiendo el pecado institucional el Señor Jesús. Por eso es que guardó silencio. ¿Se dan cuenta? Después dice, entonces el 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Pero ¿qué enfoque le estaba dando? ¿Verdad? Como para que blasfemara, según él. Ahora, cuando se hacía la conjuración sacerdotal, el que le decían esto, te conjuro, así como dice acá, por el Dios viviente, el conjurado tenía que hablar, porque si no hablaba en ese momento lo que le preguntaban, ahí lo mataban en ese mismo lugar. Era pecado, entonces tenía que decir la verdad. La ley dice que cuando es llamado a testimonio tiene que testificar. Exactamente, entonces le puso una trampa, y basado en la ley, Entonces Jesús le dice, en el 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, tu institución, no tú Caifás, no tu institución, tú lo has dicho. Y además les digo, y ahí le agrega, que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo han oído su blasfemia, es reo de muerte, empezaron a decir. Y ahí ya cargó el pecado institucional a Jesús. Y así va a ser en otra. Vamos ahora al capítulo 27. A ver, ¿cuál es esta? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Qué instituciones? Gobierno y autoridad. Bien corrupta, ¿verdad? El imperio romano ahí. Entonces dice, ahí nos vamos hasta el 11, versículo 11. El capítulo 27 al 11. Después regresamos al otro. Jesús después estaba de pie delante del gobernador, y le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos?
¿Era verdad o mentira? ¿Verdad? Y Jesús le dice, Jesús lo dijo, tú lo dices, ya lo dijiste, lo confesaste, lo declaraste. ¿Ah? Entonces después dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, porque también igual no tenía por qué decir nada el Señor Jesús. Entonces toda la corrupción del sistema de gobierno corrupto como era, va sobre Jesús, y él lo toma y no tenía que decir nada. Entre más me digas, entre más me insultes, entre más me humilles, entre más me lastimes, entre más me uses, yo llevo eso. Y lo llevó. Después regresamos al versículo 3 de este mismo capítulo. A ver, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, porque ya había entregado a Jesús anteriormente por 30 monedas de plata. ¿Sí? ¿Y de qué institución estamos hablando ahí? Economía y trabajo. Por eso les digo que Judas es el factor importante de la institución, porque tenía que vender por un precio irrisorio, porque era el sueldo de un día de un obrero. 30 monedas de plata era el sueldo de un día, y del más. ¿El denario no era lo que se usaba para pagar el día? Y las monedas de plata, las 30 piezas de plata, ¿sí? Era un jornal completo, ¿sí? Diciendo, y luego dice, ahora, cuando va Judas, que está en la última cena, y entra Satanás a él, le dice Jesús, lo que vas a hacer, hazlo ahora. Y va a entregarlo y lo va a vender, ¿sí? Entonces, por eso, ahí es donde sí interfiere directamente Satanás para manejar esa institución junto con Judas, pero había sido Mamón también el que manejaba todo eso. Bueno, y ahí Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo. Es como tú lo dices, lo que vas a hacer, tú hazlo de tu voluntad. Y ahí es cuando Jesús va sobre él toda la corrupción de la administración y economía. ¿Vamos bien? ¿Nos falta? Una. Matrimonio y familia. Cuando Jesús es sentenciado a muerte, y luego cuando lo cambian por Barrabás, ¿se acuerdan? ¿Quién decide que sea Barrabás liberado? El pueblo. Y el pueblo estaba constituido por familias. Y los criminales sociales, el Señor Jesús lleva ahí el pecado de los criminales. ¿Cómo fue Barrabás? Porque fue cambiado. Como por las monedas de plata, fue cambiado por un delincuente. Bueno, dice, cuando está exhibiendo Pilato a Jesús, que lo va a sentenciar a muerte, en el versículo 22 lo presenta en la multitud. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo, vean lo que dijo todo el pueblo, o sea, todo el conjunto de familias. Dijo, ¿qué dijeron? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, eran padres e hijos, eran familias. Y ahí todos los pecados familiares son echados sobre Jesús, que involucra todos los pecados sexuales, todos los pecados de violencia, de género, todo eso fue llevado sobre Jesús. Por eso Jesús no dijo nada, de nada, no se defendió, y él hasta se lo dice a Pilato, si yo quisiera que viniera una legión de ángeles, me liberan, pero que se cumpla lo que está escrito. Entonces, cuando Jesús, todo esto, en este silencio de Jesús, es cuando se cumple toda la redención institucional. Cuando el Señor Jesús resucita y se levanta de entre los muertos,
las instituciones hoy para nosotros ya tienen toda la posibilidad de que seamos en cada una de ellos, de estas instituciones, movernos con toda libertad, con toda ¿cómo diría yo? Autoridad que se nos fue dada por medio de Cristo. No puede ser por nada más que por medio de Cristo y de este sacrificio. Entonces en las familias y como, oh Dios mío, bueno, digo, hoy qué pasa con esto, le voy a tener que dar una hoy en una familia ustedes la pueden clasificar fácilmente. ¿Cuál es su problema? Institucional. Si son problemas económicos, ya saben por dónde está, ¿sí? Hay que arreglar eso. Si es un problema de tipo matrimonial, familiar, ya saben qué institución es la que está fallando, y por ahí va a venir la administración, ¿sí? Y llevar toda la problemática de esa familia a Cristo, decirle, tú ya fuiste liberado, libertado, sanado y restaurado por medio de la sangre de Cristo en este problema que tienes de familia, en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la autoridad y gobierno, qué sé yo, cualquiera que sea la combinación inclusive, porque pues obviamente hay familias que tienen las cuatro, pero mal, independientemente de su relación personal. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Sí. Cuando el Señor sale, resucita, Ajá. todas las personas que murieron hasta antes de la cruz, Sí. ¿fueron redimidas? Por ejemplo, ¿Judas fue redimido? Es interesante porque acuérdense que Judas se suicidó, ¿sí? Y en el caso específico de Judas, como Sansón murió sin que operar en él el mismo caso de la ley, porque cumplió la voluntad de Dios. Y Judas también, finalmente él es el hijo profetizado, el hijo de perdición, pero tuvo una oportunidad como la tuvo Sansón. Si en el último momento de vida hubiese habido un arrepentimiento según Dios, Judas hubiese pedido perdón a Dios y no se hubiera suicidado y hubiera sido perdonado, pero no lo hizo, se mató, ¿sí? Entonces no participó de la redención por voluntad propia, porque tuvo un encuentro personal con Cristo, participó de la comisión de los 70, estaba dentro de un ministerio vivo con Cristo, y sin embargo no fue suficiente, tenía que cumplirse, porque fue un elemento y que finalmente en el último segundo de vida de una persona se puede transformar en una infinidad de tiempo y tratar al Señor con esa persona. Por eso somos nosotros incapaces de juzgar qué ocurre en el último segundo de vida de una persona. Alguien que nunca le compartió de Cristo y ni quiso saber, si en el último segundo de vida tiene un encuentro personal con Cristo y se le revela, es posible que sea perdonado. Es que es injusto, pero Dios es amor y ha muerto también por los injustos. ¿Me explicó? Entonces, así es. Bueno, muy bien. Ok, mis queridísimos alumnos, esta fue nuestra última clase de este módulo. Lean más de su manual. Recuerden, un manual es una referencia, no es el todo, ¿sí? Es una referencia, pero este era el tema más importante. ¿Está bien? ¿No tienen dudas? ¿Cuál es su examen de esto? Que ustedes crean todo lo que yo he compartido, ¿sí? Ahora, ¿lo creen? Sí. ¿Todos? Sí. Amén, ya pasaron. Bueno, felicítense. Felicítense.